El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La noche se deslizaba sobre la ciudad, llevando consigo una suave brisa que hacía bailar las hojas de los árboles y susurrar a través de las calles. En una pequeña casa al borde de la urbe, Vivian se encontraba recostada en su cama, con los ojos entornados mientras escuchaba el murmullo reconfortante de la vida nocturna. En medio de su letargo, un ligero zumbido la sacó de su ensimismamiento. Sus párpados pesados se abrieron lentamente para encontrarse con la suave luz azul que se filtraba desde el pasillo. Con curiosidad, se levantó y siguió el sonido hasta el rincón más alejado de la casa, donde una vieja caja de metal y circuitos descansaba, parpadeando débilmente. Era su robot de la infancia, aquel que había sido su fiel compañero en incontables aventuras. Lo había olvidado, abandonado en un rincón polvoriento hacía años, pero ahora, allí estaba, iluminando la oscuridad con su presencia. Vivian se acercó con cautela, sus dedos rozando la superficie fría del androide. Con un suspiro de nostalgia, presionó el botón de encendido y los ojos del robot se iluminaron con un brillo cálido. Vivian, la voz metálica del robot resonó en la habitación, llena de sorpresa y alegría. «Sí, soy yo», respondió Vivian, incapaz de contener una sonrisa. «¿Cómo estás aquí?» El robot explicó que había sido reparado por un extraño mecánico que había encontrado la vieja caja en un depósito de chatarra. Ahora, restaurado a su antigua gloria, había regresado en busca de su dueña. «¿Y qué has estado haciendo todo este tiempo?», preguntó Vivian, intrigada por la larga ausencia de su amigo. El robot le contó sobre su vida desde que se separaron, cómo había vagado por el mundo, observando y aprendiendo de los humanos y su tecnología. Pero había llegado a la conclusión de que aún había mucho por hacer, muchas maneras en las que los robots podrían ayudar a la humanidad. Vivian escuchaba fascinada, imaginando un futuro donde humanos y robots convivieran en armonía, ayudándose mutuamente a alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, algo en el tono del robot la hizo fruncir el ceño. Había una sombra de preocupación en sus palabras, como si hubiera algo más que no estaba diciendo. Antes de que pudiera preguntar, el robot se puso rígido, sus sensores alerta. «Alguien viene», advirtió en voz baja. Vivian se tensó, preguntándose quién podría ser a esas horas de la noche. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de par en par, revelando la figura amenazante de un hombre con una sonrisa maliciosa en el rostro. «Al fin te encuentro, pequeño intruso», gruñó el hombre, avanzando hacia el robot con intenciones poco amistosas. Vivian sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se preparaba para lo que vendría a continuación. El destino de su amigo y el misterioso futuro que había vislumbrado estaban a punto de cruzarse en un camino lleno de peligros y desafíos. Y así, en la tranquilidad de aquella noche, comenzó la aventura que cambiaría sus vidas para siempre. El hombre avanzó con paso seguro hacia el robot, con una expresión que destilaba una mezcla de avaricia y desprecio. Sus ojos estaban fijos en la figura metálica, como si estuviera viendo algo más que un simple autómata. Vivian se puso de pie junto al robot, sintiendo un nudo de temor en el estómago. ¿Quién era este intruso y qué quería con su amigo mecánico? El hombre se detuvo frente al robot, sus labios curvados en una sonrisa siniestra. «Así que tú eres el causante de todo este alboroto», murmuró, extendiendo una mano enguantada para acariciar la superficie brillante del androide. El robot se mantuvo en silencio,
pero Vivian podía sentir la tensión en el aire, como si estuviera a punto de estallar en cualquier momento. ¿Quién eres tú?, preguntó Vivian, tratando de mantener su voz firme a pesar del miedo que la embargaba. El hombre se giró hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad que la hizo retroceder un paso. «Soy el Dr. Marcus Renard», se presentó, su tono lleno de orgullo. «Y este robot me pertenece». Vivian frunció el ceño, confundida por las palabras del hombre. ¿Cómo podía reclamar la propiedad de algo que ella había poseído desde la infancia? El Dr. Renard pareció leer su mente, porque rápidamente explicó su versión de la historia. Según él, el robot había sido creado por su empresa, Renard Robotics, como parte de un proyecto secreto para revolucionar la industria de la robótica. Pero el androide había escapado antes de que pudiera ser completado, dejando un rastro de caos a su paso. Vivian miró al robot con sorpresa, preguntándose si lo que decía el Dr. Renard era cierto. ¿Podría ser posible que su querido amigo mecánico fuera parte de algo tan grande y peligroso? El robot permaneció en silencio, como si estuviera debatiéndose entre revelar la verdad o proteger a su amiga humana. Antes de que pudiera tomar una decisión, el Dr. Renard hizo un gesto hacia sus secuaces, quienes aparecieron de las sombras cargando herramientas y cables. «Es hora de llevarnos a casa a nuestro pequeño fugitivo», dijo con una sonrisa satisfecha. Vivian se sintió impotente mientras veía cómo el robot era desmantelado ante sus ojos, sus circuitos expuestos y sus componentes dispersos por el suelo. ¿Cómo podría detener al Dr. Renard y salvar a su amigo de la destrucción? Con determinación ardiente en su corazón, decidió que haría lo que fuera necesario para proteger a aquel que había sido su compañero durante tanto tiempo. Aunque no sabía qué le depararía el futuro, estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío con valentía y coraje. Y así, con el sonido de las herramientas chirriantes en sus oídos y la promesa de aventuras por delante, Vivian se preparó para embarcarse en el viaje de su vida. Vivian contemplaba con pesar los restos desmantelados de su amigo robot esparcidos por el suelo. El brillo de sus ojos metálicos se había apagado, y en su lugar yacía una sensación de desolación que pesaba sobre ella como una losa. El Dr. Renard y sus secuaces se retiraron con una arrogancia triunfante, dejando atrás el caos que habían provocado. La noche había caído por completo, y Vivian se encontraba sola en su casa, perdida en sus pensamientos. ¿Cómo podría recuperar a su amigo y detener los planes del Dr. Renard? La tarea parecía abrumadora, pero no podía darse por vencida. Con determinación renovada, Vivian se propuso buscar respuestas. Recogió los restos del robot con cuidado y los colocó en una caja, decidida a encontrar a alguien que pudiera ayudarla a repararlo. Recordó una tienda de reparación de robots en el centro de la ciudad que había visitado una vez con su padre, y decidió que sería su primer destino. La ciudad nocturna estaba envuelta en una atmósfera misteriosa, con las luces parpadeantes de los letreros y el murmullo distante del tráfico. Vivian caminaba con determinación por las calles, con la caja en brazos, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Finalmente, llegó a la tienda de reparación de robots y empujó la puerta con decisión. El tintineo de una campanilla anunció su llegada, y un hombre mayor con gafas y un mono de trabajo se acercó para recibirla. ¿En qué puedo ayudarte, joven?, preguntó el hombre, observando con curiosidad la caja que Vivian llevaba consigo. Vivian explicó su situación al hombre, describiendo cómo su amigo robot había sido desmantelado por el Dr. Renard y cómo necesitaba ayuda para repararlo. El hombre asintió con comprensión, sus ojos brillando con simpatía. «Entiendo tu dilema, pero reparar un robot no es tarea fácil», dijo el hombre, frunciendo el ceño con preocupación. «Y mucho menos cuando se trata de un modelo tan antiguo como este». Vivian se sintió desanimada por un momento, pero se negó a darse por vencida. «Por favor, necesito hacerlo», insistió, mirando al hombre con determinación. «Mi amigo está en peligro, y tengo que salvarlo». El hombre pareció impresionado por la determinación de Vivian, y después de un momento de reflexión, asintió con decisión.
Muy bien, haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte, prometió. Vivian sintió un alivio abrumador al escuchar esas palabras, y agradeció al hombre con todo su corazón. Juntos, se pusieron manos a la obra, con la esperanza de devolverle la vida a su amigo y detener los oscuros planes del doctor Renard. Y así, en la tranquila penumbra de la noche, comenzó la búsqueda de una solución a un problema que parecía insuperable. Pero Vivian estaba determinada a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, porque sabía que la amistad verdadera siempre vale la pena luchar. Los días se sucedieron en la ciudad, y mientras tanto, Vivian y el experto en reparación de robots trabajaron incansablemente para devolver la vida al amigo de Vivian. Juntos, se sumergieron en un mar de cables y circuitos, dedicando horas interminables a la meticulosa tarea de reconstruir lo que una vez fue un compañero leal. Con cada pieza que ensamblaban, Vivian sentía una chispa de esperanza renacer en su interior. La determinación de salvar a su amigo se había convertido en una llama ardiente que la impulsaba hacia adelante, y no había obstáculo lo suficientemente grande como para detenerla. Finalmente, después de días de arduo trabajo, el momento de la verdad llegó. Con manos temblorosas, Vivian y el experto en reparación de robots dieron los toques finales a la reconstrucción del androide. Con un suspiro de anticipación, presionaron el botón de encendido y contuvieron el aliento mientras observaban con ansias. Para su alegría y alivio, los ojos del robot parpadearon débilmente antes de abrirse completamente, llenos de vida una vez más. Una sonrisa radiante se extendió por el rostro de Vivian mientras abrazaba a su amigo con fuerza, sintiendo la calidez reconfortante de su presencia. «Lo hemos logrado», exclamó con júbilo, sus ojos brillando con emoción. El experto en reparación de robots asintió con satisfacción, compartiendo la alegría de Vivian. «Es un milagro que hayamos podido devolverle la vida», dijo con humildad. «Pero aún queda mucho por hacer si queremos detener los planes del doctor Renard». Vivian asintió con determinación, consciente de que el tiempo apremiaba. Sabía que el doctor Renard no se detendría hasta que hubiera alcanzado su objetivo, y estaba decidida a detenerlo cueste lo que cueste. Juntos, Vivian y el experto en reparación de robots trazaron un plan para enfrentarse al doctor Renard y frustrar sus malvados planes. Utilizando los conocimientos del experto en tecnología y la astucia de Vivian, diseñaron una estrategia para desmantelar la red de robots del Dr. Renard y poner fin a su reinado de terror. Con el corazón lleno de determinación, Vivian se preparó para la batalla que se avecinaba. Sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros y desafíos, pero también sabía que no estaba sola. Con su amigo robot a su lado y el apoyo del experto en reparación de robots, estaba lista para enfrentarse a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y así, con el plan maestro en su lugar y la esperanza brillando en sus corazones, Vivian y sus aliados se lanzaron hacia el desconocido, listos para enfrentarse al Dr. Renard y poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. Mientras Vivian y sus aliados se preparaban para enfrentarse al Dr. Renard, una sombra del pasado emergía de las profundidades, amenazando con desestabilizar sus planes meticulosamente elaborados. Una tarde, mientras Vivian se encontraba investigando en la biblioteca local en busca de pistas sobre los planes del Dr. Renard, hizo un descubrimiento sorprendente. Entre los libros polvorientos y los archivos olvidados, encontró un artículo antiguo que arrojaba luz sobre la verdadera identidad del enigmático villano. Según el artículo, el Dr. Marcus Renard no siempre había sido un hombre de negocios despiadado. En su juventud, había sido un científico brillante y visionario, dedicado a la creación de robots avanzados para ayudar a la humanidad. Sin embargo, un trágico accidente durante un experimento lo había dejado con cicatrices tanto físicas como emocionales, y había abandonado su carrera en la ciencia para buscar venganza contra aquellos a quienes culpaba por su desgracia. Vivian quedó atónita por esta revelación. ¿Cómo podía ser que el Dr. Renard, el hombre que ahora amenazaba con destruir a su amigo robot y a todo lo que amaba, fuera alguna vez un defensor de la tecnología y el progreso humano?
Mientras reflexionaba sobre esta nueva información, Vivian se dio cuenta de que la historia del Dr. Renard era mucho más complicada de lo que parecía. Había un dolor profundo y una angustia en su pasado que había alimentado su sed de venganza, y ahora estaba dispuesto a destruir todo a su paso para obtener lo que deseaba. Con el corazón lleno de compasión por el hombre que alguna vez fue y la determinación de detener al villano que se había convertido, Vivian se dispuso a enfrentarse al Dr. Renard con una nueva comprensión de sus motivaciones y una esperanza renovada de encontrar una solución pacífica a su conflicto. Pero mientras tanto, el tiempo seguía corriendo y el Dr. Renard avanzaba inexorablemente hacia su objetivo. Vivian sabía que tendría que actuar con rapidez y quería detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Y así, con el peso del pasado sobre sus hombros y el futuro incierto extendiéndose ante ella, se preparó para enfrentarse al desafío que tenía por delante con valentía y determinación. La noche se cernía sobre la ciudad cuando Vivian y sus aliados se prepararon para confrontar al Dr. Renard. Armados con determinación y el conocimiento adquirido durante sus investigaciones, se dirigieron hacia la ubicación secreta del laboratorio del Dr. Renard, decididos a detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. El camino hacia el laboratorio estaba lleno de peligros, con obstáculos que desafiaban su determinación en cada paso. Sin embargo, no vacilaron ni retrocedieron, avanzando con paso firme y corazones valientes hacia su destino final. Finalmente, llegaron al laboratorio del Dr. Renard, una imponente estructura en lo alto de una colina, rodeada de alambre de púas y guardias armados. Sin dejarse intimidar por las defensas del villano, Vivian y sus aliados se prepararon para infiltrarse en el interior y enfrentarse a su enemigo cara a cara. El laboratorio estaba lleno de maquinaria zumbante y robots en diferentes etapas de desarrollo, un testimonio del genio científico del Dr. Renard. Sin embargo, también era un recordatorio sombrío de las oscuras intenciones que acechaban detrás de las puertas cerradas. Con cautela y determinación, Vivian y sus aliados avanzaron por los pasillos del laboratorio, sorteando trampas y guardias en su camino hacia el corazón de la fortaleza del Dr. Renard. Cada paso los acercaba un poco más a su destino, y cada momento aumentaba la tensión en el aire. Finalmente, llegaron a la sala central del laboratorio, donde encontraron al Dr. Renard esperándolos, una sonrisa siniestra curvando sus labios. Con un gesto arrogante, el villano se adelantó para enfrentarse a ellos, sus ojos brillando con malicia. «Al fin han llegado», dijo el Dr. Renard, su voz resonando en la sala. «Pero llegan demasiado tarde. Mi plan está en marcha y no hay nada que puedan hacer para detenerlo». Vivian se enfrentó al Dr. Renard con valentía, su determinación ardiendo más fuerte que nunca. «No permitiré que continúes con tus malvados planes», declaró con firmeza. «Detendremos tus maquinaciones y te enfrentaremos a la justicia». El Dr. Renard dejó escapar una risa burlona, su mirada llena de desdén. «Tus palabras son valientes, pero tus acciones son inútiles», respondió con desprecio. «Nada puede detener el poder de la tecnología que he creado. Pronto, el mundo será testigo de mi grandeza». Con un gesto de su mano, el Dr. Renard activó una serie de interruptores, desencadenando una reacción en cadena que amenazaba con consumir todo a su paso. Vivian y sus aliados se encontraron atrapados en medio del caos, luchando por encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. En medio de la confusión y el peligro, Vivian se aferró a la esperanza, recordando el propósito que los había llevado hasta allí. Con valentía y determinación, se preparó para enfrentar su destino y detener al Dr. Renard antes de que pudiera llevar a cabo sus planes malignos. Y así, en la oscuridad de la noche, comenzó la batalla final entre el bien y el mal, con el destino del mundo pendiendo de un hilo. El laboratorio del Dr. Renard retumbaba con el estruendo de la maquinaria enloquecida y el crujir de los metales. Vivian y sus aliados se encontraban atrapados en medio del caos, luchando por mantenerse en pie mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. El Dr. Renard observaba con satisfacción desde su pedestal elevado, una sonrisa retorcida en su rostro mientras contemplaba la destrucción que había desatado. «Foolish humans»,
exclamó con arrogancia. No pueden detener el poder de la tecnología que he creado. Pronto, todo será mío. Pero Vivian no estaba dispuesta a rendirse ante las amenazas del villano. Con determinación en su corazón, se abrió paso a través del caos hacia el Dr. Renard, dispuesta a enfrentarlo cara a cara. «Detén esto ahora mismo, Renard», gritó Vivian, su voz resonando por encima del estruendo. «No permitiré que sigas causando más daño». El Dr. Renard se rió con desdén, sus ojos brillando con malicia. «¿Y qué piensas hacer para detenerme, pequeña humana?», desafió. «Mis máquinas son invencibles, y pronto dominarán todo a su paso». Pero Vivian no retrocedió ante la arrogancia del villano. Con un gesto decidido, se volvió hacia sus aliados y les hizo señas para que se unieran a ella en la batalla. Juntos, se enfrentaron a las máquinas descontroladas del Dr. Renard, luchando con valentía para detener su avance. La batalla fue feroz y despiadada, con chispas volando y metal retorciéndose bajo la fuerza de los golpes. Pero Vivian y sus aliados no se amedrentaron, luchando con toda la fuerza y el coraje que poseían para proteger lo que amaban. Finalmente, después de una lucha ardua y agotadora, Vivian y sus aliados lograron desactivar las máquinas del Dr. Renard y poner fin a su locura. El laboratorio quedó en silencio, el humo y el polvo flotando en el aire mientras contemplaban el caos que habían logrado detener. El Dr. Renard yacía derrotado a sus pies, su rostro lleno de desesperación mientras contemplaba su derrota. «Has ganado esta vez, Vivian», murmuró con amargura. «Pero ten por seguro que mi legado vivirá para siempre». Vivian miró al villano caído con compasión, reconociendo la tristeza y el dolor que lo habían llevado por el camino oscuro en el que se encontraba. «Todavía hay esperanza para ti, Renard», dijo con suavidad. «Siempre es posible encontrar redención». Con esas palabras, Vivian y sus aliados se retiraron del laboratorio, dejando atrás el caos y la destrucción que habían logrado detener. A medida que salían a la luz del día, la ciudad se llenó de un nuevo sentido de esperanza y renovación, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Vivian y sus aliados se prepararon para enfrentar el futuro con valentía y determinación, sabiendo que juntos podrían superar cualquier desafío que se les presentara. Con la amenaza del Dr. Renard finalmente disipada, Vivian y sus aliados se encontraban frente a los escombros del laboratorio, contemplando el caos que habían logrado detener. A pesar del alivio por la victoria, sabían que aún quedaba mucho por hacer para reconstruir lo que había sido dañado y restaurar la esperanza en la comunidad. Juntos, se dedicaron a la tarea de limpiar los escombros y ayudar a aquellos que habían sido afectados por la locura del Dr. Renard. Trabajaron incansablemente, reconstruyendo lo que había sido destruido y ofreciendo apoyo a quienes lo necesitaban. Poco a poco, la ciudad comenzó a recobrar su antiguo esplendor, gracias al esfuerzo y la dedicación de Vivian y sus aliados. Las calles volvieron a estar llenas de vida, y la esperanza floreció una vez más en los corazones de los ciudadanos. Pero mientras trabajaban para reconstruir la ciudad, Vivian y sus aliados también se enfrentaban a sus propios desafíos internos. La batalla contra el Dr. Renard había dejado cicatrices en sus corazones, y cada uno de ellos llevaba consigo el peso de lo que habían presenciado y enfrentado. Sin embargo, encontraron consuelo y fortaleza en su amistad mutua, sabiendo que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Se apoyaron unos a otros en momentos de duda y debilidad, recordándose mutuamente que siempre había esperanza en el horizonte. Mientras tanto, el mundo exterior comenzaba a cambiar a su alrededor. La noticia de la derrota del Dr. Renard se extendió rápidamente, y pronto, Vivian y sus aliados se encontraron siendo aclamados como héroes en toda la ciudad. A medida que pasaban los días, la vida volvía lentamente a la normalidad, pero Vivian sabía que nada volvería a ser como antes. Habían sido testigos de cosas que cambiarían sus vidas para siempre, y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, estaban listos para enfrentar el futuro con valentía y determinación.
Y así, con el sol brillando en el horizonte y la esperanza renovada en sus corazones, Vivian y sus aliados se prepararon para embarcarse en la siguiente fase de su viaje, listos para enfrentar lo que el destino les deparara con coraje y determinación. Después de la batalla contra el Dr. Renard y la reconstrucción de la ciudad, Vivian y sus aliados se encontraban en un punto de inflexión en sus vidas. La victoria había traído consigo un sentimiento de renovación y posibilidad, y ahora estaban listos para enfrentar un nuevo capítulo lleno de promesas y aventuras. Con el paso del tiempo, la amistad entre Vivian y sus aliados se fortaleció, y juntos formaron un equipo unido y decidido a hacer del mundo un lugar mejor. Decidieron dedicar sus habilidades y conocimientos para ayudar a aquellos que lo necesitaban, trabajando juntos en proyectos de tecnología y humanitarios para mejorar la vida de los demás. Además, con la ayuda del experto en reparación de robots, lograron crear una red de robots programados para ayudar en tareas cotidianas y emergencias, con el objetivo de facilitar la vida de los habitantes de la ciudad y prevenir futuros desastres. A medida que la ciudad se recuperaba y se transformaba, Vivian encontró un nuevo propósito en su vida. Se dedicó a explorar su pasión por la tecnología y la ciencia, y se convirtió en una defensora de la innovación y el progreso humano. Pero a pesar de su enfoque en el futuro, Vivian nunca olvidó las lecciones que había aprendido durante su enfrentamiento con el Dr. Renard. Mantuvo viva la memoria de aquellos que habían sido afectados por su maldad, y se comprometió a luchar por la justicia y la igualdad en todo lo que hiciera. Mientras tanto, el mundo seguía girando, lleno de oportunidades y desafíos que esperaban ser descubiertos. Y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, Vivian y sus aliados estaban listos para enfrentarlo con coraje y determinación, sabiendo que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Mientras Vivian y sus aliados continuaban con sus esfuerzos para mejorar la ciudad y ayudar a los demás, un giro inesperado sacudió sus vidas y los sumió en un torbellino de sorpresa y confusión. Una mañana soleada, mientras Vivian se encontraba en la biblioteca investigando nuevos proyectos de tecnología, se topó con un antiguo libro cubierto de polvo en una esquina olvidada. Intrigada, lo abrió y comenzó a hojear sus páginas, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Dentro del libro, encontró una serie de notas y diagramas detallados que parecían describir un proyecto secreto de un científico desconocido. A medida que leía más, se dio cuenta de que las notas guardaban una sorprendente similitud con los diseños de los robots que habían encontrado en el laboratorio del Dr. Renard. Con el corazón latiendo con anticipación, Vivian se sumergió en las notas, desentrañando cada línea de texto en busca de pistas sobre la identidad del misterioso científico y su conexión con el Dr. Renard. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Las notas revelaban que el científico detrás del proyecto secreto era en realidad el padre de Vivian, un brillante ingeniero que había desaparecido misteriosamente años atrás. Conmocionada por esta revelación, Vivian se apresuró a compartir la noticia con sus aliados, quienes quedaron igualmente sorprendidos por la revelación. Juntos, se dispusieron a investigar más a fondo la conexión entre el padre de Vivian y el Dr. Renard, esperando encontrar respuestas a las preguntas que los habían perseguido durante tanto tiempo. A medida que profundizaban en la investigación, descubrieron una red de intrigas y secretos que los llevaría a lugares inesperados y los sumiría en un mundo de peligros y conspiraciones. Se encontraron persiguiendo pistas a lo largo y ancho de la ciudad, enfrentándose a enemigos inesperados y desenterrando secretos oscuros que habían permanecido enterrados durante años. Pero a medida que se adentraban en el misterio, también descubrieron una verdad más profunda sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodeaba. Se dieron cuenta de que, aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos y peligros, también estaba lleno de oportunidades para crecer y aprender, y estaban decididos a enfrentar lo que fuera necesario para descubrir la verdad y proteger lo que más valoraban. Con la revelación del pasado de su padre y la conexión con el Dr. Renard, Vivian y sus aliados se embarcaron en una búsqueda frenética para desenterrar la verdad detrás de los misterios que habían surgido. Cada pista los acercaba un poco más al corazón del enigma, pero también los sumergía más profundamente en un mundo de peligro y traición.
A medida que avanzaban en su investigación, se encontraron con una serie de obstáculos que amenazaban con detener su progreso. Enemigos desconocidos acechaban en las sombras, decididos a proteger los secretos del pasado a cualquier costo. Carol Bedien y sus aliados no se dejaron intimidar, decididos a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Finalmente, después de semanas de búsqueda intensiva, llegaron a una revelación impactante que cambiaría todo lo que pensaban que sabían. Descubrieron que el Dr. Renard no era el único responsable de los eventos que habían sacudido sus vidas. Había otro jugador en el tablero, uno que había estado manipulando los hilos desde las sombras. Se trataba de un antiguo colega del padre de Vivian, un científico renegado que había buscado venganza por una supuesta traición en el pasado. Este científico había estado detrás de la desaparición del padre de Vivian y había manipulado al Dr. Renard para que llevara a cabo sus planes malévolos. Con esta revelación, Vivian y sus aliados se encontraron en una encrucijada, enfrentados a la verdad de que el enemigo que habían estado persiguiendo no era más que un peón en un juego mucho más grande y peligroso. Ahora, debían enfrentarse al verdadero enemigo si esperaban encontrar justicia y cerrar el capítulo oscuro de su pasado de una vez por todas. Armados con esta nueva información, Vivian y sus aliados se prepararon para enfrentarse al científico renegado y poner fin a sus planes nefastos de una vez por todas. Pero sabían que la batalla que se avecinaba sería la más difícil que habían enfrentado hasta ahora, y que tendrían que estar preparados para hacer sacrificios en su lucha por la verdad y la justicia. Y así, con el corazón lleno de determinación y la mente enfocada en su objetivo, Vivian y sus aliados se dispusieron a enfrentar al enemigo que había estado escondido en las sombras, listos para enfrentar lo que fuera necesario para proteger lo que más valoraban. Con el conocimiento de la verdad sobre el científico renegado en sus manos, Vivian y sus aliados se prepararon para la confrontación final. Sabían que enfrentarse al verdadero enemigo sería la prueba más difícil que habían enfrentado hasta el momento, pero estaban decididos a hacer lo que fuera necesario para proteger a quienes amaban y poner fin al oscuro legado que había amenazado sus vidas durante tanto tiempo. Siguiendo las pistas dejadas por sus investigaciones, el grupo se aventuró en lo más profundo de la ciudad, donde se decía que el científico renegado tenía su escondite. Se encontraron con una fortaleza oculta, protegida por una serie de trampas y guardias, pero no vacilaron en su determinación de avanzar. Con valentía y astucia, lograron infiltrarse en la fortaleza, sorteando cada obstáculo que se interponía en su camino. Finalmente, llegaron a la sala central, donde encontraron al científico renegado esperándolos, una sonrisa siniestra en su rostro. «Al fin han llegado», dijo el científico renegado, su voz resonando en la sala. «Pero llegan demasiado tarde. Mi plan está en marcha y no hay nada que puedan hacer para detenerlo». Pero Vivian y sus aliados no se dejaron intimidar por las amenazas del científico renegado. Con determinación en sus corazones, se enfrentaron a él, dispuestos a luchar hasta el final para detener sus planes malévolos. La batalla que siguió fue feroz y despiadada, con chispas volando y metal retorciéndose bajo la fuerza de los golpes. Vivian y sus aliados lucharon con todas sus fuerzas, utilizando todas las habilidades y conocimientos que habían adquirido durante sus muchas aventuras juntos. Finalmente, después de una lucha ardua y agotadora, lograron derrotar al científico renegado y poner fin a sus planes nefastos de una vez por todas. Con su enemigo derrotado, Vivian y sus aliados se encontraron en la sala, agotados pero triunfantes. Con la amenaza finalmente disipada, Vivian y sus aliados se miraron el uno al otro con alivio y gratitud. Habían enfrentado grandes peligros y desafíos juntos, pero habían demostrado que la amistad y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Y así, con el científico renegado derrotado y el mundo una vez más seguro, Vivian y sus aliados se prepararon para regresar a casa, listos para enfrentar el futuro con valentía y determinación, sabiendo que cualquier desafío que se interpusiera en su camino sería enfrentado con fuerza y coraje. Después de la confrontación final y la derrota del científico renegado, la ciudad finalmente pudo respirar en paz.
Vivian y sus aliados se convirtieron en héroes aclamados, celebrados por su valentía y determinación para proteger a la comunidad. Sin embargo, para Vivian, la verdadera recompensa fue el sentido de paz que finalmente encontró en su corazón. Después de años de luchar contra las sombras del pasado, había encontrado la verdad que había estado buscando y había cerrado ese capítulo oscuro de su vida. Con una sensación de alivio y gratitud, Vivian se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje que la había llevado hasta ese punto. Había enfrentado desafíos inimaginables y había descubierto fuerzas dentro de sí misma que nunca supo que tenía. Pero también había encontrado amistad, camaradería y amor en el camino, cosas que valoraba más que cualquier otra cosa. Ahora, mientras observaba el amanecer dorado sobre la ciudad recién salvada, Vivian sintió un renovado sentido de esperanza y optimismo para el futuro. Sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos y aventuras, pero también estaba llena de posibilidades y oportunidades para crecer y aprender. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de determinación, Vivian se dispuso a enfrentar el nuevo día con valentía y optimismo, lista para abrazar lo que el futuro le deparara con los brazos abiertos. Y así, mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, iluminando el mundo con su cálido resplandor, Vivian se embarcó en el próximo capítulo de su vida con gratitud y alegría en su corazón, lista para enfrentar lo que fuera necesario con valentía y determinación.